Hola a todos, hoy vamos con un ejercicio de equilibrio químico que nos dice lo siguiente. A 15 grados centígrados y presión de una atmósfera, el tetraóxido de dinitrógeno contiene un 52% en volumen de moléculas de dióxido de nitrógeno. Nos pide calcular el grado de disociación del tetraóxido, la constante de presiones y nos pregunta cuál será el grado de disociación a la misma temperatura si la presión total es de 3 atmósferas. Bueno, pues vamos con el apartado A. Nos pedía el grado de disociación del tetraóxido de dinitrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es plantear qué proceso, qué equilibrio tiene lugar. Sería este de aquí. El tetraóxido de dinitrógeno, que es gas, pasa a dióxido de nitrógeno. Si ajustamos el proceso, tenemos un 2 aquí y este también sería gaseoso. Inicialmente los moles serían los moles iniciales en sub 0 del tetraóxido. Y en el equilibrio, ¿qué pasaría? Bueno, pues que se habrían gastado X moles del tetraóxido y habrían aparecido 2X moles del dióxido. Pero como vamos a tener que calcular el grado de disociación, vamos a plantear esto de aquí, este esquema de aquí, en función del grado de disociación. Nosotros sabemos que el grado de disociación es igual a los moles que han reaccionado dividido los moles iniciales. Despejando la X, es decir, despejando los moles que han reaccionado, nos queda que X es igual a n sub 0 por alfa, que es el grado de disociación. Por lo tanto, eso lo sustituimos aquí en la X y nos queda esto, que n sub 0 menos n sub 0 alfa son los moles en el equilibrio que tendremos del tetraóxido y 2n sub 0 alfa serían los moles en el equilibrio que tenemos del dióxido. Si nosotros queremos simplificar un poco la expresión del tetraóxido, bueno, pues podemos sacar factor común n sub 0 y nos queda que n sub 0 por 1 menos alfa, esos son los moles en el equilibrio del tetraóxido. Son dos formas de expresar lo mismo. Si nosotros sumamos ahora los moles totales en el equilibrio, tendríamos que sumar pues, los moles de tetraóxido más los moles de dióxido, que por ejemplo podemos sumar n sub 0 menos n sub 0 alfa más 2n sub 0 alfa. Lo sumamos todo aquí y estos serían los moles totales en el equilibrio. Sumando y sacando factor común obtenemos n sub 0, 1 más alfa. Nos están diciendo en el enunciado que tenemos un 52% en volumen de moléculas de dióxido de nitrógeno en el equilibrio. Nosotros tenemos que saber que la relación entre los moles y las moléculas es proporcional. Por lo tanto, podemos decir que ese porcentaje en volumen es igual a los moles de dióxido de nitrógeno partido los moles totales por 100. Eso sería igual al porcentaje en volumen, ese 52%. Lo podemos sustituir aquí. Y ahora podemos sustituir en los moles de dióxido de nitrógeno los que hemos expresado antes en función de alfa en el equilibrio, estos de aquí, 2n sub 0 alfa, y los moles totales los tenemos aquí, n sub 0, 1 más alfa. Lo sustituimos en esta expresión. Podemos simplificar quitando el n sub 0 tanto del numerador como del denominador y estaría multiplicado por 100. Ahora, la única incógnita que tenemos en esta expresión es alfa. Podemos despejar alfa y al final obtenemos que tenemos 0,351, que es lo mismo que expresarlo en porcentaje, que sería que el grado de disociación es un 35,1%. Ahí ya tendríamos hecho el apartado A. Vamos con el apartado B. En este apartado nos pedían calcular la constante de presiones del proceso. Nosotros tenemos que saber que la expresión de la constante de presiones es pues, la presión de los productos partido la presión de los reactivos. En este caso, los productos serían solo el dióxido de nitrógeno y estaría elevado a 2, puesto que teníamos ajustado con un 2 de coeficiente estequiométrico el dióxido de nitrógeno. Y después tendríamos abajo, simplemente sin elevar, el tetraóxido, porque no está multiplicado por nada a la hora de ajustar la reacción. Vale, nosotros aparte
podemos saber que la presión parcial, por ejemplo, del dióxido de nitrógeno se puede expresar de la siguiente forma. Se puede expresar como la fracción molar de ese compuesto, del dióxido de nitrógeno, por la presión total. Y todo esto, claro, estaría elevado a 2, puesto que esto también estaba elevado a 2. Vale, si nosotros tenemos la fracción molar del dióxido de nitrógeno, pues, sabemos que son los moles de ese dióxido de nitrógeno entre los moles totales que habría en el equilibrio. Del apartado A sabemos que estos son 2n0 alfa, son los moles que hay en el equilibrio de dióxido de nitrógeno. Y los moles totales se podían expresar así, n0 por 1 más alfa. Todo esto lo elevamos al cuadrado y multiplicaríamos por la presión total, que está elevada al cuadrado también. ¿Qué nos dice el enunciado? Que sería una atmósfera. Entonces eso lo conocemos. Vale, ¿de aquí qué conocemos? Bueno, pues conocemos alfa y lo que acabamos de decir de la presión total. Entonces podremos después sustituir todo ello para calcular la constante de presiones. Vamos ahora con el denominador, que se hace exactamente igual. La fracción molar del óxido de nitrógeno, del tetraóxido de nitrógeno sería pues los moles de ese tetraóxido, que si vamos al apartado A obteníamos n0 por 1 menos alfa, y los moles totales siguen siendo n0 por 1 más alfa. Y todo esto multiplicado por la presión total. Simplificamos las n0 porque tampoco las sabemos, entonces si no se simplificara tendríamos un problema, no podríamos seguir, pero como se simplifican, bueno, pues simplemente nos queda sustituir alfa y la presión total. Alfa es la que hemos calculado en el apartado A, que era 0,351, y la presión total, como hemos dicho, es una atmósfera. Todo esto lo calculamos y obtenemos que la constante de presiones es 0,56. Por último, en el apartado C nos pedía el ejercicio que recalculáramos el porcentaje de disociación, el grado de disociación, para una presión total de 3 atmósferas. Es decir, la presión total está aumentando, pasa de 1 atmósfera a 3, pero la temperatura es constante. Eso quiere decir que la constante de presiones no va a variar. Podríamos hacer como una pequeña introducción para aportar algo de teoría a la resolución del ejercicio si estuviéramos en el examen, y podemos decir que, bueno, que al aumentar la presión, según el principio de Le Chatelier, el equilibrio se va a desplazar hacia el lado con menos moles gaseosos. Donde tenemos menos moles gaseosos es en el lado del tetraóxido de dinitrógeno. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar a la izquierda y entonces el grado de disociación va a disminuir. Así que eso es lo que tenemos que obtener nosotros con nuestros cálculos numéricos, que el grado de disociación calculado en el apartado C sea menor que el del apartado A. Además, debemos saber que como la temperatura no cambia, la constante de presiones no cambia. Esto hace que podamos plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación podría ser esta, que la presión parcial del dióxido de nitrógeno más la presión parcial de tetraóxido de dinitrógeno es igual a 3. Y por otro lado, la constante de presiones, que sabemos que no ha cambiado, entonces sigue siendo 0,56, es igual a la misma expresión que hemos utilizado en el apartado B. La presión parcial elevada a 2 del dióxido de nitrógeno partido la presión parcial del tetraóxido de dinitrógeno. Si nosotros resolvemos este sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, obtenemos que la presión parcial del dióxido es 1,05 atmósferas y la del tetraóxido es 1,95 atmósferas. Recordamos que nosotros queremos calcular el grado de disociación, el nuevo grado de disociación. Pues para calcularlo podemos utilizar una de las dos presiones parciales que acabamos de calcular. La presión parcial del dióxido de nitrógeno, hemos dicho en el apartado B que era igual a la fracción molar del dióxido de nitrógeno por la presión total. La fracción molar del dióxido de nitrógeno es igual a los moles del dióxido partido los moles totales. Esta expresión es la misma que en el apartado B. Podemos simplificar los moles iniciales y multiplicarlo todo por la presión total. Tenemos todos los valores excepto alfa, que aquí la hemos llamado
alfa' para diferenciarla de la del apartado A. Sabemos que la presión parcial es 1,05. Esto es igual a 2 por alfa' partido 1 más alfa' por 3, que sería la presión total en el equilibrio. Una vez tengo esto, puedo despejar alfa' y obtengo que es 0,211, o si lo quiero expresar en porcentaje sería 21,1%. Entonces vemos que, tal como hemos predicho al principio, el grado de disociación ha disminuido. Y con esto ya habríamos acabado el ejercicio completo. Recordad que si queréis ver más vídeos como este, os recomendamos suscribiros a nuestro canal y así podéis enteraros de todas nuestras novedades.